Mi nombre es Desiree Díaz, soy directora del área de marketing y entre mis funciones figuran el desarrollo teórico de la idea, posicionamiento en buscadores y redes sociales, análisis de la competencia, desarrollo del producto. Continuando con mi explicación, la idea de negocio surgió tras un viaje en Italia en el que nos dimos cuenta que allí era muy común pedir un pedazo de pizza para llevar y consumirlo en la calle con un refresco si se deseaba. Y vimos que este modelo de negocio también se reproducía en otros países de Europa, como puede ser Inglaterra con su famoso fish and chips. También nos dimos cuenta de que en España no existía un modelo de negocio similar, es decir, en España para consumir un producto tradicional, un plato típico, te tenías que sentar en un bar y estar por lo menos 20-30 minutos consumiendo. Y existía, obviamente, el formato takeaway, pero nunca de un producto típicamente español. Tenemos empresas como puede ser Burger King, McDonald's, Papizza, Yao Yao, pero ninguna de ellas es de un producto tradicional. Y pensamos que era una buena oportunidad juntar ambas cosas, es decir, la tradicionalidad con el formato takeaway. Y consideramos que el mejor producto para llevar a cabo nuestro modelo de negocio era la tortilla, porque la tortilla permite un transporte sencillo, ya que no es líquido, no se va a derramar. Producir la tortilla es barato y además realizarla tampoco suponía grandes complicaciones, ya que la receta es muy sencilla. Tras esto, realizamos un análisis de la competencia para ver qué niveles de ingresos tenían nuestras empresas, qué márgenes, para ver si realmente era rentable llevar a cabo este modelo de negocio. Para analizar nuestra competencia optamos por la página Orbix, ya que contiene información de millones de empresas, y como criterios de búsqueda utilizamos aquellas empresas activas y cuyo estado fuera desconocido, aquellas que tuvieran un CENAE 5610, ya que no nos interesaba tener en cuenta aquellas empresas que no fueran restaurantes o puestos de comida. También aquellas que sus cuentas tenían que tener al menos 5 o 6 años. Esto era muy importante, ya que si el número de años era inferior, sus cuentas probablemente no fueran del todo representativas. Y por último, también uno de los criterios más importantes era el código postal. Tenía que ser 28012, ya que uno de los aspectos más relevantes de nuestro modelo de negocio es que nos vamos a centrar sobre todo en los turistas y por lo tanto nos vamos a situar en una zona muy céntrica de Madrid, que va a ser en Sol. Por lo tanto, teníamos que tener en cuenta aquellas empresas que se situaran en una zona similar a la nuestra, ya que puede ser que empresas que tuvieran el mismo CENAE que nosotros, el 5610, pero si se situaban en zonas más alejadas o no tan céntricas, quizás sus márgenes eran mayores o los niveles de ingresos o de ventas que necesitaban eran inferiores a los que realmente íbamos a necesitar nosotros. Tras esto, obtuvimos información de un elevado número de empresas que cumplían nuestros criterios y elegimos 20. Elegimos estas 20 ya que había algunas de ellas que tenían datos que no eran del todo representativos, los valores de repente subían mucho, así que finalmente elegimos estas 20. De cada una de estas 20 empresas guardamos su volumen de ventas, activo fijo, activo corriente, coste de las ventas, gasto de personal, beneficios antes de intereses e impuestos, beneficio neto y patrimonio neto. Con estos datos obtuvimos el ratio de ventas sobre activo fijo, ventas sobre activo corriente, ventas sobre coste de las ventas, gastos de personal sobre ventas, ROE y ROA. Y realizamos gráficos para ver los datos de forma más sencilla. Como podemos ver en los gráficos, hay algunos picos que no son del todo representativos, por lo tanto nos hemos quedado con los datos estables. Para ver el número de ventas necesario para cubrir costes, tuvimos en cuenta tanto los datos de la competencia como el número de personas que pasaban por Sol al día. Realizando un estudio, obtuvimos que 150.000 personas pasaban por la Puerta del Sol al día, lo que supone un total de casi 55 millones de personas al año. Por lo tanto, junto con los datos de la competencia que ya habíamos estudiado previamente,
nos dimos cuenta de que llegamos a la conclusión de que el 0,17% de este total de 55 millones de personas al año estarían dispuestos a consumir nuestra tortilla, lo que supone en el 2008 93 personas, lo que multiplicado por el precio de las tortillas, que son 3 euros, hacen unas ventas estimadas para el primer año de casi 280.000 euros. Mi nombre es Paula César y soy directora del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Entre mis funciones está el reclutamiento y selección del personal, así como su evaluación y formación, además de la implantación de medidas de socialización. Continuando con el área de personal y teniendo en cuenta que somos una sociedad limitada laboral, todos los socios somos trabajadores, es decir, somos 6 socios, 6 trabajadores. Cobramos 14.400 euros anuales, es decir, 1.200 euros mensuales, incluyendo el CEO. Además, contratamos un cocinero debido a nuestra necesidad de producción y una persona de limpieza externa. Yo soy Javier Sánchez Martín, soy el director de contabilidad de Tortilla y mis principales funciones son la recopilación de datos y de información, encargarme que el soporte informático funcione correctamente y por otro lado la contabilización de todas las actividades de nuestra empresa. Voy a continuar con mi explicación mostrando la estructura de activo, patrimonio neto y pasivo de nuestra empresa. En primer lugar, como podéis ver aquí, nuestra empresa tiene elementos tanto en el inmovilizado intangible como en el inmovilizado material. Dentro del inmovilizado intangible se encuentran marcas, el nombre Tortilla o las aplicaciones informáticas que vamos a utilizar, y dentro del inmovilizado material se encuentran básicamente aquellos elementos que nos son necesarios para realizar nuestra actividad, como puede ser la cocina de gas, la instalación técnica, el dispensador, la caja registradora, la vitrina de calor, el frigorífico o la lavavajillas. En segundo lugar, voy a pasar a explicaros la estructura de patrimonio neto. Por la forma jurídica que fue elegida, que fue la sociedad limitada laboral, cada uno de los 6 socios estábamos obligados a aportar como capital social 3.000 euros, lo que nos daba un patrimonio neto resultante de 18.000 euros. Estudiamos la estructura de capital del entorno y esto nos reveló que las empresas competidoras de Tortilla disponen de un 55% en en pasivo no corriente y un 45% en pasivo corriente. Teniendo en cuenta el montante total de los activos de nuestra empresa y los 18.000 euros de patrimonio neto, nos resultaba un montante de pasivo no corriente de 8.542 euros y un montante de pasivo corriente de 6.990 euros. A continuación voy a pasar a explicaros nuestra amortización. Nosotros hemos elegido, como podéis ver aquí, el método de amortización degresivo porcentaje constante porque nos permite amortizar mucho más al principio de la vida de nuestra empresa. Durante los primeros años de la vida de cada uno de nuestros activos permite acelerar la amortización deducible. De esta forma se reduce el riesgo de obsolescencia y proporciona importantes ventajas desde el punto de vista del impuesto de sociedades. De tal forma que reduce el importe a pagar los primeros años, aunque los próximos años se incrementa. Hola, soy Javier Alvarado López Mora, director de producción de Tortilla. Mi función principal es el control de las entradas y salidas de materias primas y la elaboración y control de nuestro producto, que es la tortilla de patata. Voy a pasar a explicaros el periodo medio de existencias, calculado como la media de días que nos duran nuestras materias primas en el almacén. Los formatos de compra de materias primas para la realización de nuestro producto, que es la tortilla de patata, son la huevina en garrafas de 10 litros, las patatas en sacos de 20 kilogramos, las cebollas en sacos de 10 kilogramos, el aceite en garrafas de 5 litros y la sal en sacos de 10 kilogramos. Por otro lado, estos son los días que nos duran las materias primas, por lo que nuestro periodo medio de existencias en el almacén es de 5 días. Con un valor monetario de 113,80 euros y un valor de exceso de materias primas de 38,90 euros.
Por otro lado, tenemos un coste de producción diario de 373,10 euros. Las cantidades necesarias de materias primas para realizar una unidad de tortilla es 0,3 litros de huevina, 0,2 kilogramos de patata, 0,07 kilogramos de cebolla, 0,2 litros de aceite, 0,02 kilogramos de sal. Tenemos que tener en cuenta también la estacionalidad de ventas, por lo que los meses de junio, julio, agosto, diciembre y enero, nuestros pedidos de materias primas serán superiores que el resto. Esto se puede apreciar en el total de aprovisionamiento. Buenas, soy María Lasso Castillo y soy la directora de financiación de Tortilla. Mis funciones principales son elaborar el cuadro de financiación, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el presupuesto de tesorería. También me encargo de llevar a cabo todas las funciones relacionadas con cómo vamos a emplear estos recursos financieros en nuestra empresa. Como os he explicado antes, mis funciones son la elaboración del presupuesto de financiación, del de ingresos y gastos y del de tesorería. Por tanto, a continuación voy a pasar a explicaros los datos más relevantes de cada una de estas secciones. Nos encontramos ahora dentro del presupuesto de financiación, en el que quiero destacaros lo primero de todo, que nuestro capital propio, nuestros recursos propios ascienden a 18.000 euros, que son la suma de los 3.000 euros aportados por cada socio. Teníamos opción a subvención por nuestro tipo de empresa, pero no obstante, debido a que los recursos propios son más caros que los ajenos, decidimos optar por pedir un préstamo a largo plazo cuya cuantía asciende a 8.543 euros. Como podéis observar, pedimos un préstamo en enero de 2023 por valor de 18.437,90 euros debido a que nuestro objetivo es abrir una nueva tortillería. Destacar también dentro de esta sección que para amortizar nuestro préstamo utilizamos el sistema lineal, ya que vimos que al principio pagábamos mucho, es decir, amortizábamos y pagábamos muchos intereses y vimos que este era el método que más nos compensaba. A continuación paso a hablaros del presupuesto de ingresos y gastos. Dentro del presupuesto de ingresos y gastos incluimos los ingresos que obtenemos por la venta de las tortillas. Lo que destacamos aquí es que tenemos unas ventas basadas en la estacionalidad, debido a que hemos entendido que en junio, julio y agosto son los meses que más demanda van a tener, como podemos observar en esta pequeña tabla. También en enero y diciembre, debido a que son los meses de Navidad, por lo que en la zona en la que nos situamos va a haber bastante afluencia, y en el resto de meses consideramos que íbamos a tener menos venta que en estos que hemos destacado. Dentro de los costes fijos y variables que tenemos, no tienen un peso bastante importante en lo que se refiere al coste total de nuestras tortillas, tal y como podemos observar en estas dos pequeñas tablas. El coste de las materias primas supone un total de 1,24 e introduciendo todos los costes que hemos mencionado, fijos como variables, asciende nada más que a 1,52 euros, lo que nos da bastante margen teniendo en cuenta que el precio de venta de nuestras tortillas más un refresco es de 3 euros. Soy Luciano Guerra Sandoval y soy el director general de Tortilla. Entre mis labores principales se encuentran la planificación, control y evaluación estratégica de todas las actividades de la empresa. Para concluir, voy a explicar la viabilidad de nuestra empresa a través de unos gráficos en los cuales incluimos las ratios más importantes para explicar este hecho y mencionar un poco lo que ha sido la planificación estratégica de nuestra empresa. Primero que todo, hemos definido como nuestro campo de actividad la venta de tortillas con un formato portable que permite atraer a todo tipo de clientes, en especial a turistas. Para llegar a un mayor número de personas, hemos decidido ubicar nuestro local cerca a la Puerta del Sol de Madrid. Por otro lado, las ratios que hemos escogido para explicar detalladamente la viabilidad de nuestra idea han sido la ratio de equilibrio financiero a corto plazo, la cual observamos tiene una tendencia creciente en el primer año, pero luego se acentúa un poco y crece de una forma más razonable.
podemos destacar aquí que nuestra empresa tiene una gran liquidez a lo largo de los años de estudio que planteamos y sobre todo tenemos una gran capacidad para hacer frente a nuestras deudas más inmediatas solo con nuestra tesorería. Por otro lado tenemos el ratio de liquidez que menciona el activo circulante entre el pasivo circulante y vemos que tenemos una gran capacidad para hacer frente a nuestras deudas a corto plazo, muy por encima de lo recomendable, lo que nos lleva a una situación de recursos ociosos que esperamos paliar a medida que pasan los años con la apertura de un nuevo local de tortillas. Por otro lado tenemos la ratio de endeudamiento, la cual podemos observar la tendencia decreciente que tiene. El hecho que explica esta situación es que nuestro capital no se ve afectado durante el tiempo de estudio de nuestro proyecto, a diferencia de nuestro activo que aumenta a medida que pasa el tiempo. Con lo que podemos concluir que cada vez somos más capaces de financiar nuestro activo con recursos propios. Por último, tenemos el ratio de solvencia, el cual nos dice que tenemos una gran capacidad para hacer frente a nuestras obligaciones de pago a través de nuestro activo y se hace cada vez más fuerte a medida que pasan los años. Por último, queremos mencionar que a través del estudio de estas ratios y la planificación estratégica que hemos desarrollado en las diferentes áreas de responsabilidad de nuestra empresa, marketing, recursos humanos, producción, contabilidad y financiero, hemos llegado a la conclusión de que nuestra idea es viable a largo plazo.